Bien, la mayoría de los ejercicios de funciones o algunos problemas de funciones tienen este mismo enunciado, determinar el dominio y el rango. La función en sí también, porque muchas veces nos dan simplemente esto y nos dice determinar cuál es la función. O directamente también nos dan la función y la pregunta es determinar el rango y el dominio. La de graficar ya es opcional. Puede ser que no grafiquemos, necesitamos graficar o no, no hay problema. Ahora también existe cuando nos dan el dominio y el rango y nos dicen cuál es la función. ¿Cuál es la función? Bueno, en este caso nos han dado esta ecuación. 2x menos 3 menos y igual a 0. Lo único que tenemos que hacer para hallar la función es simplemente despejar y. Despejar y entonces sería, aquí está, y es igual a 2x menos 3. O sea, esto le lleva al otro lado y ya está despejada y. Y en vez de y se pone f de x. Por lo tanto, ahorita ya hemos encontrado la función. Esta parte de la pregunta ya está hecha. Hemos encontrado la función. Bueno, vamos a hacer la parte de graficar, porque ahorita eso es lo que más fácil sería identificar de qué se trata esta función, aunque ustedes creo que ya saben de qué se trataría. Al despejar y nos quedaría esto, y es igual a 2x menos 3. Y la forma de graficar esto es la siguiente, solamente utilizando dos puntos, porque ya se han dado cuenta, esto es una ecuación lineal, tenemos x y y, solamente x y y, ninguno está elevado al cuadrado y nada por el estilo, por lo tanto es lineal. Solamente para comprobar hacemos esto, si x es igual a 0, ¿cuánto vale y? ¿Y cuánto vale x si y vale 0? Ahora esto está muy fácil. Si x vale 0, y valdría menos 3. Y si y vale 0, ¿cuánto va a valer x? 3 medios. 3 medios. Listo. Y aquí tendríamos nuestras primeras coordenadas. A vale 0 en x, menos 3 en y b vale 3 medios y 0 en y. Listo. Estos pares ordenados se cuentan como dominio y rango, o dominio codominio. Esto es en X y esto es en Y. Siempre son así los pares ordenados. Las coordenadas siempre van a estar de esa forma. Primero X y luego Y. Primero X y luego Y. Si hiciéramos un conjunto de todos los pares ordenados de esa línea, igual vamos a ordenar de esa manera. Vamos a asignar cualquier valor para X y vamos a encontrar Y. Y cualquier valor de X que pongamos va a ser el dominio. Y lo que resulte va a ser su rango. Bien, como os he dicho aquí, la representación gráfica no nos vamos a hacer problema, porque aquí solamente son dos puntitos, por lo tanto el gráfico lo podemos hacer de manera reducida. Obviamente los que quieren hacerlo de manera perfecta van a entrar al GeoGebra y poner las coordenadas y copiar todo el gráfico. Pero aquí solamente es para comprobar que esto es una ecuación lineal, no es tan difícil de hacer. 0 en x menos 3 en y estaría aquí un punto, el punto A. Y el otro punto estaría 3 medios, 3 medios y 0 en y. 3 medios le pondríamos como 1.5, llegando casi a 2. Bueno, aquí, punto B. Obviamente esto es una recta, solamente el gráfico es para comprobar y además la pregunta nos la ha pedido. Si la pregunta nos lo ha pedido, se lo mostramos. Ahí está, el gráfico es de una línea recta. Ahora sí haremos la parte del dominio y el rango. El dominio y el rango. Bueno, para una recta, ya esto también lo hemos definido. Una recta no tiene ningún límite, es una recta que va a continuar infinitamente. Por lo tanto, el dominio va a ser todo el eje X. El dominio de la función
es igual a x que pertenece a todos los reales. O para no estar escribiendo eso, es decir directamente que el dominio de función es todos los reales también, todos los números reales. Y el rango de la función también son todos los reales, solamente en el eje y. Eso se da a entender, chicos. Si quieren ser un poquito más objetivos, esto solamente es cambiarlo a x que pertenece a todos los reales. Y aquí y o la función x que pertenece a todos los reales también. Listo. ¿Preguntas o dudas en este punto? Todo comprendido. Bien, hagamos este otro. Pues se te escucha, cuando prendes micrófono se te escucha todo, Sergio, todo, todo, todo. Bueno, es que ha aumentado ahora el volumen, ahora les O escucho sea que todo. este. Ah, bueno, no, también creo que este micrófono sirve mejor que el de la comp. Sí, te escucho ahora mucho mejor. Y bueno, además se ha aumentado el volumen a Entonces todos. escucha la sala. Se escucha la sala que es. Estaba bien escuchando los infos. Sí, 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 sí. Bueno, aquí la pregunta va a ser igual, determinar el dominio, el rango, la función y la gráfica, aunque la gráfica va a ser opcional. Pero ¿de qué? De lo siguiente, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. A ver, ¿alguien reconoce esa ecuación? Es una. Es una circunferencia. Sí, es una circunferencia. Nos ayuda eso, reconocer si es una parábola, circunferencia. De acá nos ha ayudado eso, reconocer que es una línea recta. Bueno, reconocemos que es una circunferencia. Y hay una de las partes que hay que hacer primero es hallar la función. ¿Cómo encontraríamos la función para esta circunferencia? Bien, despejando simplemente y. Despejando y. El despeje de y sería el siguiente. Vamos a hacerlo acá. Y va a ser igual a 25 se queda tal como está y menos x al cuadrado pasaría a restar. Y quedaría así. Ya. Aquí otra forma de representar la función. Eh, Me había olvidado de acá. La función va a ser igual a, Si es circunferencia ya no es función, o sí. si es función hasta cierta parte, En una semicircunferencia. tal que igual 3x, 2x menos 3. De una forma, aquí se escribiría así de esta manera. Sería de más formal. La función sería todo el par ordenado xy, tal que la función x sea igual a 2x menos 3. Así, esto sería más formal, escribir toda la función. Bueno, aquí recordamos lo siguiente. Si hacemos una circunferencia en el plano, vemos que varios puntos estarían dentro del dominio. Por lo tanto, no se consideraría función. Solo consideraríamos la mitad, la semicircunferencia. Solo encontraríamos la semicircunferencia. Y esa parte sería la que tendríamos que encontrar la función. Y esa sería la función para eso. Lo que acabamos de hallar sería simplemente para eso. Para hallar esa parte que no, que sí sería función. La otra ya no te la tomaríamos en cuenta. Y de todas formas, al hacer la circunferencia, sabemos que es la mitad, la otra parte va a ser igual. La otra parte va a ser igual. Lo mismo sucede con la elipse. Si hacemos una parte de la elipse, la otra parte sabemos que va a ser igual. Es como su espejo.
cuando graficábamos y encontrábamos un vértice B, ya podíamos encontrar dónde estaba el otro vértice, porque era su contrario. Lo mismo de la hipérbola. Si encontrábamos el lado de otra hipérbola, el otro va a ser idéntico. Idéntico. Ya, de aquí solamente vamos a utilizar la otra parte. Bueno, ¿y la función cómo quedaría? La haremos de esta forma formal que hemos puesto. La función sería igual. Abrimos una llave y escribimos que el par ordenado xy tal que la función en x va a ser igual a raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. X al cuadrado. Y cesamos. ¿Cómo averiguamos el rango y el dominio? Vamos a hacer esto de una manera práctica graficando. ¿Se acuerdan qué es lo que necesitamos para graficar una circunferencia? El centro y el radio. El radio, el diámetro. Solamente el radio, porque si encontramos, o sea, el centro puede ser cualquiera de estos puntos, cualquiera puede ser el centro. Mientras sepamos el radio, vamos a poder hacer circunferencias en cualquier lugar, en cualquier lugar. Si yo les digo, hagan circunferencias en una pared, hagan circunferencias de 5 centímetros. Bueno, entonces, 5 centímetros de radio. Ustedes van a estar haciendo circunferencias de 5 centímetros en cualquier punto. No les estoy bajando el centro. Así que, primero nos interesa más el radio. ¿Y aquí cuánto sería el radio? ¿Cuánto sería el radio? ¿Alguien se acuerda? Nadie. No es 25, ¿no? Sería 5. 5. Ya. La ecuación. Porque es x más y igual a radio al cuadrado. Ah, te has acordado. Así que sería 25, 5. Sí. 5. Ya. Aquí voy a anotarlo. La ecuación de la circunferencia dice así. Y esta circunferencia está en el origen. Sabemos eso porque aquí no tenemos h y k. Si tenemos h y k, sabemos que está en otro punto que no sea el origen. Y aquí sería el radio al cuadrado. Radio al cuadrado es 25. Radio al cuadrado es 25. Por lo tanto, el radio solito sería la raíz de 25, que sería 5. Bien. Ahora vamos a marcar ese punto. Si el centro es el centro del plano cartesiano y el radio 5, entonces va a pasar por aquí. Va a pasar por aquí y va a pasar por aquí. Y va a pasar también por aquí. Y esta es lo último. Tío, una pregunta. Dime. El radio es en X y Y, ¿verdad? El radio es la medida de el centro al un extremo de la circunferencia. El radio va a estar en todo este punto. En todos esos lugares va a estar midiéndose lo mismo. Gracias, tío. Así que, por eso les estoy poniendo aquí, el radio va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, y va a pasar también por aquí. Va a pasar por ahí. Y así trazábamos nuestra circunferencia eh, con un compás. ¿Ya? Con un compás. Pero, pero, no vas a tomar toda la circunferencia, porque a partir de aquí abajo y aquí arriba ya no va a ser función. Solo vamos a tomar esta parte de acá. Voy a tratar de hacerlo lo más perfecto posible. Ahí. Solo vamos a tomar esa parte. Ya, solamente esa parte, porque eso es lo que parte que se va a ser función. Si juntamos todo, no va a ser función. Bueno, y a partir de esto ya podemos darnos cuenta dónde va a ser el dominio y cuál va a ser el rango. Ya algunos se han debido dar cuenta. ¿Cuál sería el dominio? Menos 5, 0 y
más, el dominio es en X, ¿no ve? Sí, Entonces sería menos 5 0 y 5. se escribe así. El dominio de la función va a ser igual que x pertenece desde, en este caso, menos 5, contando el menos 5. Por lo tanto, esto va a ser cesado, contando menos 5 hasta el 5 positivo. 5. Y contando este mismo 5 sería cesado. Listo. El rango. Es 0 y 5. Bueno, función de X es igual, pertenece a 0 a 5. Muy buena esa. Función X. Función en X pertenece a el 0, que también va a ser cesado, hasta 5, que también va a ser cesado. A todo esto, como les he dicho, esto es opcional. Lo pueden poner directamente así, sin poner la relación. Porque cada uno se va a dar cuenta. Dominio se sabe que es en el X, así que del X es desde menos 5 hasta 5. Rango se sabe que es en el Y, entonces poner también esto es un poco redundante. Redundante. Entonces, esto es opcional, ponerlo ahí para saber de dónde es. Y bueno, ¿qué más? Ya está completado todo. Aquí estaría la función en sí, aquí está el dominio, aquí está el rango y aquí está la gráfica. La gráfica puede ser opcional. Esto sí puede ser opcional. Ya que no es tan complicado hacerlo, se puede hacer un pequeño recuadro. Aquí, yo lo he hecho a éxitos. No era, no era tan necesario llevarlo al GeoGebra y todo eso para graficarlo. Y además solamente nos ayuda más que todo a confirmar esto del rango y el dominio. Pero ahora que ya lo saben, digamos, hasta incluso no van a necesitar graficarlos. Van a saber cuánto es el radio, se van a imaginar, ah, ya es desde aquí a aquí y ya está. Ya, ya saben hacer la función de una circunferencia y solamente encontrarían el rango y la función y la dominio. Preguntas y dudas que tengan de este tipo de ejercicios. Todo nice. Ah, tengo que verlos, ¿no? Porque como en el otro curso, cuando les digo eso, todos me hacen así y no los veo. No los veo. Ya. Ahora sí, como esto de la circunferencia, también hay de la parábola, y hemos hecho también eso de la parábola. También hemos hecho sobre rectas, inferíamos sobre elipses también. De las elipses también es lo mismo. En las elipses es lo mismo. Buscaríamos el punto donde está iniciándose la elipse, hasta qué punto sería. De un vértice hasta el otro vértice sería su dominio. Y esas son las figuras conocidas. Ven que ahora esto se relaciona mucho con la geometría analítica que hemos pasado sobre las otras figuras. ¿Qué pasa si alguno de ustedes no, bueno, digamos, no ha estado donde la clase de las elipses? Ahí se va a hallar un poco porque tal vez va a tardar en conocer. Va a tardar en conocer. Bueno, ahora también, ¿qué pasa si esto tuviera eh, achica, si tuviera otro centro? La ecuación sigue siendo la misma, o sea, aquí ya tendríamos solamente x al cuadrado menos 3 más y al cuadrado más 2, por ejemplo. De la misma forma hay que seguir despejando y. Hay que seguir despejando y. Y seguiríamos teniendo la misma función, solo que en otro centro. Listo. Ahora vamos a ver las diferentes clasificaciones de funciones. Si notan algo lento es el lag. Funciones. Vamos a hacerlo rápido. Una de las funciones ya conocidas y de las que estamos haciendo ahorita son las funciones algebraicas. Funciones algebraicas.
Un ejemplo de función algebraica es lo que hicimos hace ratito. Hemos hecho una función lineal. Es algebraica porque por lo menos tiene dos variables. A ver, funciones algebraicas. Vamos a hacer estos ejemplos. Sería y igual a, que es lo mismo que f de x, es igual a la pendiente por x más b. Esta es una función algebraica. Tenemos x, tenemos variables y la mayoría son lineales. Y también tenemos la función parabólica, que también es cuadrática, que también es algebraica. Y es igual a la función de x igual a x al cuadrado más bx más c. Otra función cuadrática, podemos decir, a ver. Hay funciones constantes. Esta se llama constante, por si acaso. Es parte de la función algebraica. Constante. La función constante es cuando solo hay un valor para f de x. Por ejemplo, y es igual a f de x y directamente es cualquier número. Aquí vamos a ponerle k como constante. Cuando hay un solo valor para x, para la función de x o y, se llama constante porque es solamente una línea vertical. Es un solo valor que va a estar en x y esa línea se va a hacer vertical. Cualquier línea que sea paralela al eje y es función constante. Y es solamente una función. Entonces, digamos, f de x es igual a 5. ¿Cómo graficamos esto? Contamos en el plano cartesiano 5 y todo eso va a ser una línea recta hacia arriba. Por lo tanto, eso va a ser una función constante. Yo ¿Cómo? una pregunta. Dime. Si es que es una sola recta paralela al eje Y, ¿por qué sigue contando como función si dice que el dominio no puede compartir otros rangos? Pero otros rangos son un dominio. ¿Puedes bajar tu micrófono? Ahora sí. Vos. Sí, tienes razón. Un ratito esto lo voy a poner. Es al revés, cuando es paralela al eje X, es constante. Es al revés. Mis oídos, Sergio. Ya, Perdón, no sé. voy a sacarme los audífonos. No es tu audífono, es tu micrófono. Los audífonos te convienen para escuchar. Pero el problema es que Pero ahora ya me escucha mejor. Ya no me escucha tan fuerte. yo tengo muy alto el volumen. Yo lo voy a bajar. Ya. Sí, en este caso tienes razón. No era de manera vertical. Si es paralelo, entonces sí es constante. Para cualquier valor. No sería hacia arriba, sino sería de forma lineal. El dominio tendría el mismo valor para todo en ese mismo punto. Por lo tanto, sí, esto es paralelo al eje X. X. Bien. Otra función algebraica serían las polinomiales, los de polinomio, las que tengan grado superior, todo tipo de polinomios grandes. Es que los polinomios tampoco son un poco más difíciles de definir porque pueden ser muchos. Solo imagínense el binomio de Newton, que la formulita para averiguar el binomio de Newton sería larga y tendrías que poner eso como función. Pero aún así es función y es algebraica. Bueno, ahora vamos con otra clasificación. Otra clasificación de función. Y esta también la van a reconocer. Es la función trigonométrica o las funciones trigonométricas. Ahora aquí tenemos que hacer de acuerdo de algo. ¿Cuáles serán las funciones trigonométricas?
Función de seno y coseno. Nada más. La tangente es función. Sí, es función. Entonces la función es tangente. Bien, cuando hemos hecho el tema, hemos hecho todo un tema de funciones trigonométricas. Y después de hallar, por ejemplo, coordenadas o buscábamos de un triangulito, hallar todas las funciones trigonométricas de un ángulo. Estaba así, de esa manera. Y todas las funciones trigonométricas eran las siguientes. Seno, coseno, tangente, cotangente, Cosecante y secante. secante y cosecante. Son súper confusas la secante y la cosecante. La secante es del coseno y la cosecante es del seno. Sí, había un tiempo que parecía, ¿verdad? Que el secante venía a ser del seno, pero no, secante es del coseno. Secante y esto es cosecante. Bueno, cada una de estas funciones trigonométricas se asocia a un gráfico y el gráfico nos arroja cuál va a ser su rango y su dominio. ¿Cuál va a ser su rango y su dominio? Y lo hemos visto para graficarnos cómo son las gráficas de seno y coseno y de la tangente. Bueno, no vamos a graficarlo ahorita, simplemente vamos a definir eh, sus funciones. Y esto vendría a ser así, fácil. Y va a ser igual a la función de x y la función de x va a ser igual a seno de x. Seno de x. Para cualquier valor que pongamos para x, vamos a encontrar y podemos graficarlo. Y esto es igual. Y va a ser igual a función de x igual a coseno de x. Estas tres son las más importantes porque son las que más utilizamos. Y ya saben de dónde sale el cotangente, secante y cosecante. Este es tangente de x. Tangente de x. El cotangente incluso ya no se dice cotangente. Se lo conoce también como inversa tangente. Tangente de menos 1. Antes sí había, yo me acuerdo que sí había un botoncito en la calculadora que era de cotangente. Pero ni eso ya hay. Solamente ya están estas tres funciones y apretando Shift ya podemos poner a la menos 1. Ya se ha anulado esto para sacar como cotangente, como tal. Bien, lo voy a anotar aquí. Tendríamos en función de x, cotangente de x. Y es igual a función de x, secante de x. Y es igual a función de x de cosecante de x. Lo bueno de esto es que ya está definido de todos de estos seis, porque son los únicos también, las únicas funciones trigonométricas, las directas e indirectas. Ya están definidos todos. Se puede encontrar el rango y el dominio. Está ya para hacerlo. Y hemos visto en las gráficas de que llega todo hasta, por ejemplo, en el seno. En seno no podíamos encontrar nada más que números entre menos 1 y 1, porque no se puede sacar seno de 2, por ejemplo. Solamente inténtenlo en su calculadora. El seno solo máximo es 1, ¿no? Sí, sí, del Si inverso pone seno. 1.1, Para despejar X es eso, para despejar X. A ver, si despejamos, o sea, reemplazamos un valor para seno, que lo despejemos. Al despejar seno se vuelve inversa seno. Entonces, si ponemos inversa seno de cualquier número mayor a 1 menos 1, no va a salir nada. Tiene que salir siempre el 0.36 o el 0.35 para que nos dé un valor. Solamente inténtenlo, que está en su calculadora. Pongan seno a la inversa y aquí pongan un valor que sea mayor a 1, por ejemplo 2. Ahí les va a salir error.
Pero esto es constante en el plano cartesiano. Esto va a ir así. Solamente va a pasar de uno y menos uno, uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno. Pero va a ser esto hasta el infinito. Por lo tanto, el dominio para la función seno, lo voy a poner aquí. Este mismo grafiquito lo voy a utilizar. El dominio para la función seno va a ser todos los números reales. Dominio va a ser todos los reales. Dominio. El rango, ahí va a ser el problema. Empieza desde menos 1 hasta 1. Menos 1, 1. Menos 1, 1. Así hasta el fin de los tiempos. Y esto ya está definido para todos. Y la función tangente es la única que cambiaría. Es la única que cambiaría. Bien. Entonces, para el rango de la función seno va a ser desde menos 1 hasta 1. En el rango en coseno es lo mismo. En coseno es lo mismo. Es solamente que, a ver, si este es seno, coseno va a ser así. Por lo tanto, los dos tienen el mismo dominio, el mismo rango. Dominio de la función, todos los reales. Y el rango de la función coseno también va a ser desde menos 1 hasta 1. Cerrado. Ya, en la tangente sí cambia, porque la función tangente es de esta forma, es como si fueran parábolas, así de esta forma, y esto en el plano. Son funciones porque no llegan a compartir puntos iguales para el dominio, son parábolas distintas para cada uno, y están por intervalos también. Ya. Y sería más o menos inverso. El rango es el que sería todos los reales, porque estaríamos yendo hacia arriba y hacia abajo de manera infinita. El rango va a ser todos los números reales. Pero el dominio sí es un poco confuso. Se los voy a escribir. El dominio de la función tangente va a ser igual a todos los reales, pero negativo en llave de un medio de pi más el número por pi, siempre y cuando el número pertenezca a los números naturales. No, estos no son naturales, estos son los enteros. Esto lo voy a poner mejor las llaves. Listo. Eso ya es complicado para la tangente. Como les he dicho, no es una línea que va a pasar, sino son como intervalos que se van cumpliendo. Pero eso sí, en el rango de la función tangente, todo va a ser los reales. Está yendo hacia arriba y hacia abajo. Bien. Como les decía, estas funciones ya están definidas y solo son seis. Solo son seis. Son fácilmente identificables. Si alguien va a hablar de seno, va a ser oficialmente esto su rango y su dominio. Y solamente seno, coseno, tangente. No hay por dónde perdernos tampoco. Bueno, las funciones cotangente y secante y cosecante se los dejo para que lo averigüen porque también tienen sus diferentes rangos y su diferente dominio. Bien, esto simplemente va a ser completar cómo sería el rango y el dominio. No es tratar de averiguar, no es tratar de resolverlo, porque como les digo, son solamente 6 funciones y esas 6 funciones aparecen en todo lado y son las mismas. Por eso no se da mucho de ejercicio hallar cuál es el dominio y rango de la
función coseno, porque lo van a encontrar fácilmente. Y además esto vamos a tardar mucho si lo estoy haciendo. Vamos con otra función. La función logarítmica. Ya, yo sé que se acuerdan, bueno, espero que se acuerden, cuando graficábamos logaritmos. Graficábamos logaritmo. Sí, graficábamos logaritmos. Pero igual como Sergio van a preguntar, graficábamos, pero ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, la función logarítmica es la siguiente. Tendríamos y igual logaritmo en base x de a. Bueno, esto vendría a ser entonces directamente f de x igual a logaritmo de x de a. Para graficar este logaritmo, se puede utilizar directamente esto. E incluso el GeoGebra logra graficar. Eso es un poco muy interesante cuando el logaritmo logra graficar. Logra graficar. En este caso, a tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser mayor a 0 porque el logaritmo de 0 no existe. Y también a tiene que ser igual a, no tiene que ser igual a 1. Porque si ponemos logaritmo de 1, el resultado de y tendría que ser 0. ¿Por qué? Vamos a llevar esto a su forma exponencial. Por propiedades del logaritmo, o por definición del logaritmo, esto de acá, es la función exponencial, pero invertida. X, la base del logaritmo, vendría a ser la base. Y, que es el resultado, vendría a ser el exponente. Y a vendría a ser la potencia. Utilizaremos esto para graficar. Y eso es lo que hacíamos. Volvíamos esto a esa parte. Volvíamos eso a esa parte. Lo interesante para graficarlo de esta forma es que en vez de dar valores a X, dábamos valores a Y. Dábamos valores a Y. Y de esa forma graficábamos. Y otra cosa interesante es que siempre las gráficas de los logaritmos nos salía de una forma característica. Teníamos, por ejemplo, nuestro plano cartesiano, ya dependiendo del valor de x, de la base del logaritmo, esto salía a esta forma o de esta forma. Siempre salía de esa manera. Y alguna vez que jugábamos con que fuera negativo, esto también podía salir de esta forma. Así. O a este lado también. A este lado también. Pero lo interesante es que siempre se repetía este patrón, sea cual sea, siempre estaba junto al eje, a un eje, y luego se abría. Se abría. Aunque sea negativo mayor a 1, igual. Siempre se pegaba a un eje, siempre estaba pegado a un eje y luego se abría. Y otra cosa interesante es que no chocaba nunca. Podía estar lo más junto posible, pero nunca chocaba con el eje. Pero llegaba a un punto donde se abría. Y esos eran siempre los gráficos de los logaritmos. Siempre han sido así. Hagamos un ejemplo. Un ejemplo. Aquí vamos a poner y es igual al logaritmo en base 2, ya 2, de x. Bien, entonces para poder graficar nosotros hacíamos lo siguiente. Vamos a ver su función exponencial o de manera exponencial. ¿Cómo sería esto? Ahora sí, el lagazo. 2 vendría a ser el exponente, digo 2 la base, y vendría a ser el exponente y x sería el resultado.
Vamos a asignar valores a este caso y. Es para la única vez que hacíamos esto al revés. Es el único caso donde hacíamos esto al revés. Asignábamos valores a y para averiguar x. Bueno, aquí poníamos menos 3, menos 2, 1, menos 1, 0, 1, 2. Y comprobaríamos. Tendríamos aquí 2 No, elevado a porque la menos el de 3. arriba es X y Y. De arriba es x, Ah, digo, sí es. Sí, es sí, y, sí, cierto, cierto. es y, es y, es y. Está clarito que sí. El de abajo más bien lo vas a pasar para que sea esto. Ya. Y comprobaremos. Primero es con menos 3. 2 elevado a la menos 3, ¿cuánto da? 1/8. Y eso en decimales, 0.625, creo. Creo. 1.625. 125. Ah, bueno. 125. Me debo 125. confundir entonces con 7 octavos, no sé, tal vez. Muy bien, Ismever. Ve, Ismever participando activamente en el chat, no dejando que muera el chat. Yo ahora estoy poniendo decimales para que tengan la relación de cómo está decreciendo y creciendo. No vamos a mostrar eso tanto en las fracciones. Bueno, luego sería la menos 2. 2 elevado a la menos 2. 0.25. 0.25. Bueno, se han dado cuenta. Hay algunos que cometen el error de decirme 2 elevado a la menos 2 es menos 4, ya que 2 elevado al cuadrado es 4 y con el negativo va a ser menos 4. Suele pasar, suele pasar. Pero a este punto ya se dan cuenta. 2 elevado a la menos 1. Medio. 0.5. Muy bien. Esto también, cuando algo está elevado a un exponente negativo, sabemos que se transforma en esta parte. Y justamente es un medio. Entonces el otro es 1, el otro es 2 y el otro es 4. Todo número elevado a cero nos va a dar 1. Luego, si 2 elevamos En a 1, realidad, no todo, ¿no? ya. Hay unos números que si se elevan a 0 no existen números. Ah, y aquí hay algo interesante, interesante. Tal vez lo hagamos después, cuando aquí la base del logaritmo son negativos. Según las propiedades, no existen números negativos, a menos que la base también sea negativa. En la propiedad de logaritmos está así. Por ejemplo, si tratan de sacar logaritmo de menos 3, por ejemplo, no les va a salir, a menos que la base tendría que ser negativa. No se toma mucho en cuenta eso, pero hemos hecho ya con ustedes también. Hay momentos donde cuando se reemplazan los valores y se está elevado a la menos 2 o aquí estaría menos, y esto está elevado al cuadrado, se mantiene el signo, se mantiene el signo. Si no, la gráfica sale muy mal, muy mal. Bien, pero bueno, como dice Sergio, no todos los números elevados a cero dan uno, pero bueno, por esta vez vamos a tomar esa regla para hacerlo más fácil. 2 elevado a uno nos va a salir 2, 2 elevado al cuadrado nos va a salir 4. Bueno, creo que se fijen esta parte. Si está el y a la menos 3 va a estar muy pegado al eje. Menos 2 más pegado, menos 1 súper pegado. Y a partir del cero, cuando ya entramos a la línea de los ejes X, va a empezar a abrirse. Va a empezar a abrirse. Y eso va a suceder con cualquier número que pongamos para Y. Y los números que nos va a salir en X, los cuales van a ser el dominio, van a ser esos, a partir del número que pongamos para Y. Es medio extraño, pero es así. Bueno, a ver, trataremos de ubicar. Si es menos 3 estaría 0.25. Prácticamente pegado. Menos 2 vendría a ser 0.25, también pegadísimo. Casi abriéndose. Cuando lleguemos a 0 en Y, ya va a ser 1 en X.
Y a partir de ahí va a empezar a abrirse un poco más. Aquí sería 2 en Y. Luego en 4 en X ya sería 2. 4 en X ya sería 2. Vamos a poner aquí. Y así sucesivamente. Ahora si ponemos más valores, menos 4, menos 5, aquí adelante menos 6, menos 10, nos va a seguir saliendo números súper pequeños. Y nunca, nunca se va a juntar con el eje, nunca. Todos los logaritmos salen de esa forma. Todos los logaritmos. Ya sea negativo o sea menor de 1, o va a salir así, o va a salir al otro lado, o va a salir al otro lado. Bueno, ¿y cómo definimos la función o los rango y el dominio? Mayormente el dominio lo podemos tomar ya desde cero, como son los números más pequeños, bueno, aunque pongamos esto más pequeños, lo vamos a tomar como cero, el dominio. Y se va a ir siempre al infinito. Se va a ir siempre al infinito. Y esto también, en el rango, como no va a terminar de chocar siempre con el eje, vamos a tomarlo como si fuera todos los reales. Y es fácil de encontrarlo. Esto sería más o menos así. Si la base del logaritmo, en este caso x, si la base del logaritmo es x mayor a 1, el dominio, el dominio va a ser igual a 0 abierto, o sea que no incluye el 0, no incluye el 0 hasta el infinito abierto. Y el rango va a ser todos los reales. Tío, una pregunta. Víctor, ¿Por qué es abierto? Los dos. el infinito obviamente no se puede cesar. El infinito obviamente no se puede cesar. Ahora, 0, ¿por qué es abierto? Porque el 0 no se incluye, no va a llegar hasta 0. No va a llegar hasta 0. Como les he dicho, el 0 no va a llegar a un punto donde se junte. No va a llegar a un punto donde se junte aquí. Por más de que pongamos menos 10, menos 100, 2 elevado a la menos 100, nos va a salir un número de 0, 0, 0, 0, 0, pero no va a llegar a ser 0 completamente. Por lo tanto, el 0 no lo vamos a incluir en el resultado. Y por eso va a ser 0 abierto. Si fuera 0 cesado, empezaríamos desde 0. Exactamente, empezaríamos desde 0 hasta el infinito. Pero no, en este caso no. Sí, tío, gracias. Ya. La otra situación es cuando es decreciente, cuando la base del logaritmo es menor a 1. Eso es cuando ya se hace de esta manera, así está, así esa parte. Bueno, si hacemos de esa manera, nos sale prácticamente igual, porque igual no vamos a tomar desde el cero, dominio. Dominio no tomamos desde cero, por lo tanto va a ser abierto en cero hasta el infinito también. Y infinito no se puede cesar. Y el rango también son todos los números reales, ya que esto puede ir creciendo hacia abajo y esto también puede seguir abriéndose, así que esto es todos los números reales. Hasta ahí sería la función logarítmica. Hasta ahí sería la función logarítmica. También es fácil de reconocer. Es fácil de reconocer porque ya, bueno, van a ver un ejercicio que diga logaritmo. Ustedes ya van a decir, no, esto es logaritmo, función logarítmica. Y van a reconocer dónde sería el rango y el dominio. Tampoco tendrían muchas razones para perderse en eso, rango y el dominio. Bueno, también existen las funciones exponenciales. Tienen mucho que ver con lo que hemos hecho ahorita, porque sería así, de esta forma, de esta forma. Pero ya sería al revés. Ya no estaríamos haciendo que cambie y, sino x. O sea, en este caso daríamos valores a x en vez de y para que nos salga un resultado.
Y esas funciones exponenciales, bueno, son sencillas. Los voy a poner aquí para que sea, para simplemente completar, no dejarles ahí con gama. Funciones exponenciales. Quiero llegar ahorita a las operaciones. Las funciones exponenciales es parecido ahorita a lo que hemos hecho al logaritmo. La diferencia es que ya vamos a dar valores a x nada más. Lo definiríamos de esta manera. Y va a ser igual a f de x, que es lo mismo que y. Y esto va a ser igual directamente a elevado a x. Como sabemos, a tiene que ser mayor a 0 y a también tiene que ser distinto de 1. Porque si ponemos bueno, si ponemos un número 1 elevado a cualquier otro número, 5, siempre nos va a salir 1. Y aquí no se va a poder hacer ni una otra gráfica. Y si 0 lo elevamos a otro número, ya saben también cuánto sale, ¿verdad? Entonces, ya sabían cuánto sale. Las funciones exponenciales, al hacer este cambio, son variadas, la creciente y decreciente. Es muy parecido a los logaritmos, serían una así y la otra así. ¿Dónde estarían sus funciones y rango? Bien, la función para si a es mayor a 1, la función, la, el dominio de la función va a ser todos los reales. El dominio de la función va a ser todos los reales. Y el rango de la función, ahora sí va a empezar, estamos hablando desde 0. A no puede ser 0, entonces va a empezar desde 0. El rango va a ser desde 0. No, no es desde 0, no puede ser 0. Tiene que ser mayor a 0, así que 0 va a ser abierto hasta el infinito. Infinito también va a ser abierto. No puede ser 0, así que va a ser desde 0 abierto. A menor a 1. En este caso también el dominio de la función va a ser todos los reales. Y bueno, esto también el rango va a ser desde 0 abierto, no va a ser exactamente 0, hasta el infinito abierto. Y como les he dicho, si reemplazamos cualquier valor va a empezar subiendo. Va a empezar subiendo. Y eso lo pueden comprobar. Si hacemos 2 elevado al cuadrado, por ejemplo, nos va a salir 4. Luego hacemos 3 elevado al cuadrado, nos va a salir 9. 4 elevado al cuadrado, 16. Como ven que esto va a ir creciendo. Va a ir creciendo. Ahora con números negativos, da igual. Si vamos a hacer esto al cuadrado, también va a estar cambiándose, va a estar aumentándose. Si hacemos con otros números, también va a ir creciendo o decreciendo. La gráfica les va a demostrar eso, la gráfica, que se va a ir aumentando o bajando. Bien, antes de que se me acabe el tiempo, quiero hablarles de operaciones con funciones. Y eso es lo que, a esta parte quería llegar más antes. Operaciones con funciones. Bueno, con las funciones se pueden sumar, multiplicar y hasta restar. Dividir, todas las 4 operaciones se pueden hacer. Tienen una regla. La siguiente. Bueno, son las siguientes. Para la suma, sumamos esta. Podemos decir, ya que vamos a hacer dos funciones, no vamos a sumar las mismas funciones. O sea, si ponemos f de x, no vamos a sumar con f de x, porque vendría a ser casi lo mismo. F de x más f de x ya es lo mismo. Para diferenciar que
que son distintas funciones, en vez de f de x para el siguiente, vamos a utilizar g de x para decir que es otra función con otro valor. Lo voy a anotar aquí. Vamos a tener f de x y al otro lado vamos a tener g de x. G de x. Bueno, aquí estarían las propiedades dichas. Si sumamos función, la función f más la función g, y todos los dos son parte de x, va a ser lo mismo a la función x más la función g de x. Si tenemos entonces una suma de funciones que están con la misma x, las dos funciones se pueden sumar. A esto se suma que, o a esto se puede someter que se puede restar también. Si tenemos f menos g de x, va a ser igual a la función de x menos g de x. G de x. ¿Qué hacemos con la multiplicación? Aplica lo mismo. Aplica lo mismo. Si tenemos función f por g de x, va a ser la función de x por la función de g en x. Y aquí voy a hacer lo de la división. Para la división tendríamos f sobre g y todo esto para x. Esto va a ser igual a la función de x dividido entre la función de g en x. Pero aquí tenemos que tomar en cuenta algo, que la función en x tiene que ser distinta a 0, ya que si esto no sale 0, divisiones en 0 no se puede hacer. Divisiones con 0. Ahora voy a hacer un ejemplo, espero que nos alcance el tiempo. Bueno, con otro curso también tengo que hacer otras cosas. Ya, vamos a hacer esto. Una suma primero. Si tenemos, por ejemplo, lo siguiente, que f de x sea igual a 3x menos 5. 3x menos 5. Y g de x sea igual a 2x más 4. 2x más 4. Y si nos dice sumar esas dos funciones, o sea, el ejercicio que nos diga, ejercicio 1, sumar la función x con la función gx, sumar estas dos funciones. Bueno, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es recordar lo que está aquí para la suma. Entonces representamos de esta manera, luego de esta manera, y reemplazamos todo lo que tengamos que reemplazar en x. Ya, bueno, la suma vendría a ser de esta manera. F más g es lo que está en la definición. F más g, todo estaría esto en x, y esto sería igual a la función x más la función g en x. Por lo tanto, reemplazamos en esta parte. F de x, ¿qué es? Es 3x menos 5. G de x, ¿qué es? Esto sería más. G de x es 2x más 4. Y lo único que hacemos es sumarlo y ya está. A sumarlo, a ver, no tenemos aquí que hacer ningún cambio para los signos, por lo tanto se suma directamente. Tendríamos 3x más 2x, 5x, y menos 5 más 4 nos quedaría menos 1. Y ya está. Nada, ya está. ¿Cómo haríamos para la resta? Lo mismo. F menos g. Esto está en x.
Y esto sería f de x menos g de x igual a 3x menos 5 menos 2x, 2x más 4. Aquí va a cambiar ya todo por el menos. Y en este caso se restaría. 3x menos 2x nos saldría simplemente x. Y tendríamos menos 5, más por menos 4 nos saldría menos 9. Y ahí se termina. Ahora, bueno, ya estarían pensando cómo sería para la multiplicación. F por g de x igual a f de x por g de x. Y aquí sería 3x menos 5 por 2x más 4. Y es multiplicación de binomios. 3x por 2x sería 6x al cuadrado, así sucesivamente. ¿Cuánto saldría? Es 6x al cuadrado más 2x menos 20. Menos 20. Perfecto. Ahora para lo último sería la división. Tendríamos f sobre g de x igual a f de x dividido entre gx. Tendríamos 3x menos 5 dividido entre 2x más 4. Bueno, estos son binomios que se están dividiendo. Lo que tenemos que confirmar de esto es que si aquí no nos salga cero, no nos salga cero. Por si acaso vamos a despejar simplemente eso. G de x no tenemos tiene que salir cero. 2x más 4 igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer despejar x nada más. X va a ser igual a menos 4 dividido entre 2. Y x va a ser igual a menos 2. Bueno, esto tiene que ser distinto de 0, distinto de 0. Y x tiene que ser distinto de menos 2. Aquí lo voy a anotar aquí. Gx tiene que ser distinto de 0. Reemplazamos gx distinto de 0 y x tiene que ser distinto de menos 2 si queremos hacer esta división. Bueno, y esto se quedaría tal como está ahí. Lo hemos quedado como x distinto de menos 2. Bueno, en esta parte quedaríamos, les daría la práctica hasta esta parte, les daría las funciones que tengan que sumar, sacar su forma de sumas, resta y multiplicación, que no es tan difícil. Lo único difícil sería, bueno, no está tan difícil, son multiplicaciones de binomios, sumas y restas de binomios. Y luego habría este tipo de ejercicios de encontrar el dominio, la función y opcionalmente graficarlo. Opcionalmente graficarlo. No les voy a complicar con ejercicios buscados, o sea, de hipérbolas o tal vez lo único máximo que hagamos es de rectas, parábolas o hasta circunferencias, porque las circunferencias hasta el momento también es fácil, es muy fácil. ¿Dudas o preguntas que tengan? Voy a ver sus caras. A ver. Entendido, todo entendido. Bueno, antes de irnos, sus calculadoras. Y nos vamos a ir despidiendo uno por uno. Chao, Víctor. Hasta luego, tío. Chao, Sergio. Hasta luego, tío, que tenga un buen día.
Isnever, chao. Hasta luego, tío. Chao, Isnelda. Chao, bien. Chao, Carla. Digo, sí, Carla, si es que estás ahí. Andrés, muy bien, gracias por la calculadora. Chao. Y chao, Claudia. Hasta luego, tío, muchas gracias. Hasta luego, tío. Te has olvidado del like.